Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de cómo está la situación en Madrid, porque esto de la desescalada, gracias al gobierno, se está convirtiendo más que en desescalada en un auténtico descontrol. Hay mucho temor, hay muchas dudas sobre lo que está pasando en los aeropuertos. El gobierno, como siempre, dando tumbos. Y me interesa saber cómo lo están viendo desde la Comunidad de Madrid, por eso se lo voy a preguntar al portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Alfonso Serrano. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar nuevamente con vosotros. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué está ahí? En las comunidades autónomas hay cierto resquemor por lo que está pasando en los aeropuertos, los controles son una filfa y dicen todo el trabajo que hemos tenido hasta ahora puede ser que por las prisas y los bandazos del gobierno todo eso se vaya al traste. ¿Cómo lo estáis viendo? Positivamente con cierta preocupación, y yo no creo que sea una cuestión de prisas por parte ni siquiera de las comunidades autónomas, sino de falta de planificación y de rigor por parte del Gobierno de España. Nosotros hemos sido prudentes a la hora de ir pasando de fase. Ahora, evidentemente, nos encontramos ya fuera de ese estado de alarma. Un estado de alarma, por cierto, que como ayer el propio Fernando Simón reconocía, se pueden operar alternativas de confinamientos localizados sin necesidad de estado de alarma. Por lo tanto, el Partido Popular tenía razón cuando decía que ese estado de alarma no era necesario para poder confinar específicamente determinadas partes del territorio español. Pero entonces hemos llegado a ese punto ahora en el que, claro, en el que tenemos que actuar con una responsabilidad individual y ser todos conscientes de que no podemos repetir errores del pasado, pero ni los ciudadanos ni los gobiernos, ¿no? Y evidentemente cuando empezamos a ver que en esta etapa de desescalada comienza a haber pequeños brotes, es cierto que todavía son pequeños, pero que son pequeños brotes que todos están localizados y tienen un origen en que han llegado, o bien, pues una cuestión que tenga que ver con inmigrantes que han llegado en pateras, oye, eso hay que atenderlo socialmente, por supuesto que sí, pero también hay que hacerles pruebas para no directamente situarlos en territorio español sin ningún tipo de control. Y sobre todo el tema de los aeropuertos, ¿no? Que estamos viendo que están entrando por ahí. Es decir, cuando la gente llega a España, no vienen por los meandros de los ríos a través de los mares, llegan por el aeropuerto. Y generalmente y principalmente el principal foco de entrada en España es el aeropuerto de Barajas. Bueno, Y estamos perdona, viendo... eh, Alfonso, yo estoy en Murcia y les acaba de entrar un caso de coronavirus por patera. Claro, Madrid no tiene ese claro, problema, pero otras claro, comunidades sí. claro. Exacto, pero bueno, pero incluso esas personas que entran, que han llegado, esos inmigrantes que han llegado con una patera, pues oye, pues lo que habrá que hacer a esas personas, lo primero es hacerles una prueba, pero no se le hace. Y en el aeropuerto de Barajas estamos viendo cómo los propios servicios el sistema de seguridad nacional reconocen que la principal preocupación son los aeropuertos, pero no se toman medidas suficientes. O sea, no puede ser que los mismos que nos han criticado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por repartir mascarillas de demasiada calidad, nos digan que tenemos que estar tranquilos porque se está haciendo un control a ojo en el aeropuerto de Barajas. Cuando hemos visto ahora mismo a la policía del aeropuerto reclamando protocolos serios, lo mismo que Sí. dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y datos que dicen que desde mayo todas las personas que han entrado por Barajas, a ninguno se le ha visto visualmente ningún síntoma, ¿verdad? Claro, entonces, nos preocupa muchísimo porque, claro, lo que no puede ser es que volvamos a cometer los errores del pasado, de previsión, de prevención, etcétera. Y por tanto, lo que exigimos al Gobierno de España es que tenga un protocolo claro. Y no nos vale decir que estamos tomando las mismas medidas que se están tomando en la Unión Europea, porque no se trata de que digamos sí a todo lo que nos diga la Unión Claro. Europea, sino que como el país uno de los países de la Unión Europea que más ha sufrido esta pandemia, le digamos a la Unión Europea, ojo, nos parece muy bien esas medidas de precaución, pero aquí en España tenemos que tomar unas adicionales, porque estamos viéndolo. Y encima, como somos un país receptor de turismo, y es normal que queramos abrir un sector fundamental para la economía española y para la supervivencia de muchísimas familias que viven de este sector, pues evidentemente tenemos que abrirlo. Entonces, pero hay que abrirlo con precaución y con medidas que nos garanticen, como puede ser PCRs en origen, ¿no? Algo que entra dentro de la lógica, ¿no? En estos momentos. Bueno, dentro de la lógica, pero no para Fernando Simón, que dice que no tiene sentido hacer PCRs, ni en origen ni aquí, en la llegada. Claro, claro, es el mismo que dice que, oye, que bueno, que puede haber, no, que lo más seguro es que no haya brotes, pero que si hay, no.
no serán como entonces, pero claro, era el mismo que decía que solo íbamos a tener 2 o 3 casos. Entonces, yo ya no, o sea, no estamos en disposición, después de lo que ha pasado a este país, después de lo que ha pasado a la Comunidad de Madrid, no estamos en disposición de creernos posibles suposiciones. Lo que hay que ser es muy rigurosos con las medidas. Y evidentemente, abriendo la economía, intentando que los sectores productivos de nuestro país y de nuestra región vayan abriéndose y vayan y generemos confianza. Confianza para que la gente vuelva a los cines y a los teatros, que es importante en el ámbito cultural, para que vuelva a los bares y los restaurantes. Efectivamente, eso es importante para que haga reservas de hoteles. Eso es muy importante. Pero todo eso tiene que, de la misma manera que los hoteles van a tomar sus precauciones, que los restaurantes están tomando sus medidas de precaución. Oiga, pues mire, es muy, oiga, entre un ejemplo, yo estuve el otro día en un restaurante. Oiga, todos los restaurantes ahora tienen que que no ves la carta, tienes el código este BIDI para que tú con el móvil veas la carta en tu móvil. Ay, oiga, mira, no pasa nada, yo las tengo plastificadas y yo las limpio después de cada servicio. No, o sea, toman sus medidas, ¿no? Pues oiga, el aeropuerto igual, oiga, ¿tomar la temperatura está bien? Sí, pero cuando el 40% de los casos son asintomáticos y no reflejan fiebre, pues ya vemos que ese criterio no vale. El criterio de ojo tampoco. Y repartir gel tampoco. O sea, hay que hacer algo para garantizar que quien viene nos viene contagiado, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Bueno, igual el gobierno parece estar en otras cuestiones, está mucho más ocupado en echarle la culpa de todo a Isabel Díaz Ayuso. Lo vimos este 18 de junio cuando José Manuel Franco aleccionaba a los socialistas en lugar de darles instrucciones para combatir el virus, aleccionaba a los socialistas para atacar a la presidenta diciéndole que Arrimadas estará dispuesta a hacer caer gobiernos autonómicos. Esto lo dijo, fue pillado diciéndolo literal. Ustedes ayer pidieron la reprobación de José Manuel Franco, sí, precisamente por esto, por no atender las necesidades de la Comunidad de Madrid y por dedicarse más como secretario general del PSOE a hacer política que a cuidar a los ciudadanos del virus. Yo debo decir en primer lugar que yo tengo, y he tenido hasta la fecha, una relación muy cordial y de respeto mutuo con José Manuel Franco Pardo, porque la legislatura pasada era portavoz adjunto del Partido Socialista y entonces y ahora secretario general del Partido Socialista de Madrid. El problema es que cuando uno adquiere una posición como es la de delegado del Gobierno de España en una comunidad autónoma, tiene que saber separar muy bien lo que es sus funciones de partido de su función institucional. Y los hechos demuestran que José Manuel Franco Pardo no ha sido capaz de hacerlo. Y hay muchos motivos para justificar la reprobación que ayer registramos en la Asamblea y que próximamente debatiremos en un pleno, ¿no? Primero porque, al margen de que la justicia no haya visto ningún aspecto penal en su actuación durante los días previos y durante el 8M, la propia sentencia delimita una dejación de funciones clara en lo que es permitir una serie de eventos masivos cuando había suficientes señales de que evidentemente esas cosas se tenían que limitar y si se permitían con determinadas medidas de precaución. Eso, evidentemente, se permitió por parte del Gobierno de España y por parte de la delegación de Gobierno para poder mantener la agenda política que tenían con respecto al 8M. Eso es un ejemplo, eso es un motivo. El segundo, sin duda, y no menos importante, es que la delegación del Gobierno ha estado prácticamente desaparecida como tal en Madrid durante esta pandemia. Solo ha actuado, por ejemplo, en un reparto puntual de mascarillas cuando se volvió a recuperar la actividad no vital, esa que se llamaba la actividad no esencial, perdón, y por la noche de un domingo obligó a todos los alcaldes de Madrid a ir a un determinado punto a recoger unos cupos de mascarillas para poder repartirlos en sus pueblos en los puntos de salida del transporte público. Pero no ha atendido a las reuniones del Platercal, del Plan de Emergencias de la Comunidad de Madrid. No ha atendido a las necesidades de los municipios rurales y más pequeños que están sufriendo entre comillas, primero, que está llegando mucha gente y que evidentemente eso puede generar problemas de seguridad y que necesita infraestructuras que dependen del Gobierno de España. No está atendiendo un problema como el de los menores no acompañados, que en determinados puntos de la comunidad está aumentando la delincuencia y es un problema que afecta y que preocupa a mucha gente y que también depende del Gobierno de España y de la delegación del Gobierno. Y por lo tanto, existen numerosos motivos por los que el delegado del Gobierno, en lo que es su ejercicio de sus funciones, no lo ha hecho. ¿Y por qué no estaba eso? Pues porque, evidentemente, y tú mismo lo decías, ha estado a hacer de secretario general del Partido Socialista. Y lo más indignante es que para ello ha utilizado la delegación del Gobierno. Porque esa arenga, esas instrucciones a cargos públicos, a alcaldes y portavoces del Partido Socialista, las ha hecho desde la propia delegación del Gobierno. Y sorprende
por no decir que es indignante, que un delegado del gobierno esté más pendiente de derrocar y desestabilizar a un gobierno autonómico que de sus propias funciones, ¿no? Es indecente decir que hay que retorcer el tema de las residencias, de utilizar el dolor de las familias para intentar desestabilizar un gobierno. Que lo que hay que buscar es la imputación de la presidenta, aunque luego quede en nada, porque lo que Por cohecho impropio. Claro, claro. Dice, oiga, Por el tema del apartamento. claro, aunque luego quede en nada. O sea, el objetivo es denigrar y atacar a la persona. Lo estamos viendo, es decir, la izquierda madrileña sigue sin asumir un año después que no gobierna en la Comunidad de Madrid. Y sorprende porque que ya no el delegado del gobierno, pero es una tónica del Partido Socialista y de Podemos. Es decir, se habla más de la Comunidad de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de los Diputados que de sus propias responsabilidades políticas en la gestión de esta pandemia. Y eso es evidente. La Comunidad de Madrid se adelantó en muchas medidas, en muchas cuestiones, pero desgraciadamente ha sufrido como ninguna los efectos de esta pandemia, de este virus, porque evidentemente somos una comunidad uniprovincial, pequeña en territorio, pero densamente poblada. Y eso ha tenido un efecto trágico en lo que es la población madrileña. Bueno, yo me quiero detener también en las palabras de Franco, porque él está en esa lección que le da a los socialistas, en esa especie de videoconferencia que hizo, dice que ellos se sienten con fuerza para ir a plantear a Ciudadanos una moción de censura, que Ignacio Aguado estaría muy dispuesto, que apoyar al PSOE de Gabilondo, intentar arrebatarle la presidencia a Ayuso, con el apoyo de vuestros socios, que ya sabemos que no son muy de fiar, la verdad. Esto es una opinión personal. ¿Cómo les ha sentado esto y si pueden estar tranquilos teniendo en cuenta a la política navajera que se está dedicando el Partido Socialista de Madrid a espaldas vuestras? Pues mira, la verdad es que yo me quedo sobre todo, al final uno, cuando tiene un socio de gobierno y un socio parlamentario, como en nuestro caso Ciudadanos, nuestra primera obligación es evidentemente confiar en las palabras de nuestros socios, ¿no? Y yo creo que el propio vicepresidente de gobierno, Ignacio Aguado, ha dejado claro que no va a participar en ningún tipo de moción en ese sentido y yo evidentemente le creo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, y yo creo que eso es lo importante, es que ser conscientes de que evidentemente la Comunidad de Madrid es el objeto de deseo de la izquierda española y por lo tanto van a hacer cualquier cosa con tal de desestabilizar el gobierno. Y lo que tenemos que hacer los partidos que formamos parte de este gobierno autonómico, Partido Popular y Ciudadanos, es no darles argumentos a la izquierda para que puedan de alguna manera hacer mella en ese gobierno. Y por lo tanto lo que tenemos que tener claro es que podemos hablar con todos los grupos parlamentarios, podemos intentar llegar a acuerdos de reactivación, de impulso de la Comunidad de Madrid después del COVID con cualquier partido que quiera realmente sumar. Pero lo que tenemos que tener claro es que una cosa es esa y otra es lo que pretende la izquierda en Madrid y en el conjunto de España, que es aprovechar la crisis del COVID y lo que tiene que ser el reimpulso, la reconstrucción de nuestro país y de nuestras comunidades autónomas para imponernos su propio modelo ideológico. Y eso es lo que está intentando la izquierda en España, a través del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y aquí en la Comunidad de Madrid, pues ya lo estamos viendo. Es decir, no hemos empezado la comisión de estudio y ya la izquierda pretende imponer o pretende que aceptemos modelos ideológicos, propuestas en sanidad, en educación, en fiscalidad, que aquí en Madrid llevamos diciéndole no a la izquierda durante 25 años. Entonces, claro, pretenden utilizar esta crisis para imponer lo que los madrileños llevan diciéndoles no durante 25 años. Y evidentemente, hay que decirlo muy claro, quienes formamos parte de gobiernos de centro derecha, liberal, como puede ser el caso de Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León, tenemos que decir muy claro que no vamos a aceptar que la izquierda utilice esta crisis para imponer su modelo ideológico. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, pues como hicimos ayer, cuando nos sentimos atacados, y es el caso de lo que supuso ayer el intento de reprobación del consejero de Sanidad, unirnos, porque lo que quiere la izquierda no es mejor, no está pensando en los madrileños, no está pensando en los mayores. Lo que busca desesperadamente es el poder en Madrid. Y los madrileños nunca se lo han dado, afortunadamente. Será por algo. Bueno, ¿qué valoración hacéis de esta encuesta que ha salido en Telemadrid, en la cual Ayuso obtendría el primer lugar, obtendría el 31% de los votos, con lo cual de alguna manera se le da un respaldo a la gestión del coronavirus? Igualmente necesitaría para gobernar a Ciudadanos y a Vox.
Pues mira, yo por la percepción y los estudios que yo estoy viendo, yo creo que estamos incluso mejor de lo que dice la encuesta de Telemadrid. No obstante, las encuestas son fotos fijas, pero sí que suponen dos cosas, ¿no? Por un lado, es un revulsivo para seguir trabajando en la misma línea, ¿no? Yo creo que los madrileños tienen claro que han tenido al frente a un gobierno y a una presidenta que ha estado centrada en lo importante que era defender Madrid, defender los intereses de Madrid y procurar los mejores servicios sanitarios y sociales para nuestros ciudadanos, ¿no? Y eso lo valoran los madrileños, ¿no? Y por lo tanto eso es importante y es un acicate para seguir trabajando en esa misma línea. Pero al mismo tiempo, y eso también es relevante, porque como al final aquí hay mucho ruido y en las redes sociales hay muchísimo ruido, un ruido que generalmente no representa lo que es el sentir de la calle, esta encuesta también refleja que los madrileños no compran la mercancía averiada y la basura que la izquierda política y mediática trata de implementar y de crear ese marco mental sobre lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Aquí hay evidentemente un intento y una confluencia de intereses entre unos partidos políticos, Partido Socialista, Podemos y Más Madrid, y una serie de medios de comunicación que tienen un objetivo común, y es atacar y derrocar el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y si uno se queda exclusivamente con lo que lee en determinados sitios, parece que esa es la realidad de Madrid. Y lo que refleja esta encuesta es precisamente lo contrario. Que los madrileños tienen muy claro quién ha estado defendiendo los intereses de los madrileños y quiénes están utilizando, como bien decía el señor Franco Pardo, utilizando el dolor de las familias, el sufrimiento de quienes han perdido a un ser querido en una residencia, en un hospital o en sus propias casas, utilizar ese dolor para tratar de hacer política y derrocar a un gobierno. Por lo tanto, satisfacción por un lado, ya digo, en el sentido de que tenemos de seguir trabajando y que vamos por el buen camino. ¿Qué valoración le merece las palabras del asesor sanitario de Ayuso, el doctor Antonio Burgueño, que dijo que efectivamente se había abandonado en la residencia a los ancianos? Este es una persona que ha estado dentro del equipo, fue un fichaje de Isabel Díaz Ayuso para la crisis del coronavirus. Para el que nos esté escuchando, es el doctor, suele aparecer en los programas de Intereconomía durante toda la pandemia. ¿Qué valoración le merece? Admite que efectivamente que en la Comunidad de Madrid, incluso en Madrid, se abandonó a los ancianos. Pues hombre, yo creo que primero de ahí sacaría varias conclusiones. La primera es que, evidentemente, él lo que habla de un panorama general. Siento que hace referencia a Madrid, pero ahora que en general el tema de las residencias pues, ha tenido problemas en toda España y eso es evidente, nadie lo va a negar. También es cierto que se pretende poner el foco en Madrid cuando los datos están ahí. Y yo sé que a la izquierda le cuesta mucho asumir este dato y que trata de restarle valor. Pero claro, si uno trata de analizar cuál ha sido la incidencia del virus en determinados segmentos de la población, si por ejemplo dijéramos que en España el 55% de las mujeres se han visto afectadas, pero en Madrid es el 80%, que no es el caso, pero digo el ejemplo. La gente se preguntaría, oye, ¿por qué en Madrid el 80% de las mujeres han visto afectadas cuando la media es el 50%? Bueno, pues si esto lo llevamos a las residencias, vemos cómo el porcentaje de fallecidos en residencias en Madrid con respecto al conjunto de madrileños que han fallecido desgraciadamente en nuestra comunidad es inferior a otras comunidades como Castilla-La Mancha, como Asturias, como Baleares, como Aragón, con gobiernos del Partido Socialista y Podemos. Pero en los medios no se habla de eso. En los medios no se habla de Aragón, no se habla de Extremadura, no se habla de Navarra. En determinados medios no se habla de eso, efectivamente. Claro, porque tratan de esconder ese dato, porque lo que pretenden es hacer creer a la población en general y en concreto a los madrileños que lo que ha pasado aquí es algo diferente del resto. Aquí ha pasado lo que en otros sitios. En términos absolutos, evidentemente tenemos más número de fallecidos en su conjunto y en residencias. Pero repetimos, porque aquí la pandemia nos ha afectado de una manera muy dura al principio, precisamente porque con la movilidad que hay en la ciudad, en la Comunidad de Madrid, con la densidad de población, al no haber tomado las medidas de prevención del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid cuando correspondía, porque estaba en otra cosa, pues evidentemente ya el virus estaba circulando y hemos pagado las consecuencias. Pero por eso es importante primero hacer esa reflexión en cuanto a lo que es el impacto del COVID en las residencias de la Comunidad de Madrid y del resto de comunidades de nuestro país. Pero luego yendo a la cuestión es que, primero, el señor Burgueño es un asesor externo que, como él bien ha dicho, ha estado 3 o 4 días colaborando, se intercambió varios mensajes o mails con responsables del gobierno, pero la estrategia frente al COVID la marcaba la Consejería de Sanidad. Y no deja de ser un asesor, por cierto, una persona que hasta hace poco era la bestia negra
de la izquierda madrileña en cuanto a lo que era el modelo sanitario, y ahora es como su gurú. O sea, se nos va a poner, yo creo que se nos va a poner quizá un poco celoso el señor Fernando Simón, porque a la izquierda madrileña le queda un telediario para hacerse camisetas con la cara del señor Burgueño y con frases del señor Burgueño. O sea, es absolutamente demencial, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que más sorprende, y vuelvo un poco al punto anterior, es que, por desgracia, en medios de comunicación antaños serios y respetables, se está poniendo muy barato el kilo de portada. Porque efectivamente sorprende que tenga titulares y espacio unas reflexiones que yo respeto de un asesor puntual, cuando, por ejemplo, hemos tenido en la última semana un documento firmado por 10 asociaciones médicas en la que se defendía la gestión, los protocolos y la actuación de los médicos en la Comunidad de Madrid, tanto en atención primaria, en los domicilios, así como en las residencias, y otro tipo de pronunciamientos por parte incluso de la Asociación de Geriatría Española, ¿no? Por lo tanto, esos que son quienes representan el trabajo que han hecho los médicos, eso precisamente en esos medios no tiene ningún espacio. Vale más la palabra de un asesor, de una fuente anónima, de un familiar desconocido o de un enfermero que resulta que tiene más tiempo, más actividad política en Podemos que yo en el Partido Popular. Entonces, claro, frente a eso, que algunos pretenden colocar de un caso, convertirlo en una generalidad, es muy duro, ¿no? Y como decía ayer precisamente el consejero de Sanidad, cuando se está cuestionando la actuación de los médicos, las decisiones por las cuales un médico decide si esa persona tiene que mantenerse en la residencia o hay que derivarla a un hospital, y se pretende cuestionar políticamente esa medida, lo que se está haciendo es atacar precisamente a los médicos de la Comunidad de Madrid. Pues, don Alfonso, entonces no se adelantan en elecciones, ¿no? Ayuso se ha dicho que no lo va, que ese escenario no lo maneja. No, en estos momentos yo creo que además, oye, yo creo que en estos momentos no hay motivos para ello. Fíjese que si fuera por una cuestión de presión electoral, pues oye, pues hay quien podría decirlo, pero yo creo que la presidenta lo ha dicho varias veces y yo lo reafirmo y lo confirmo. La presidenta Isabel Ayuso está ahora mismo centrada en dos aspectos fundamentales y yo creo que los madrileños lo tienen muy claro. Primero, no volver a cometer errores del pasado. Nadie. Y por lo tanto, ser muy precavidos con lo que está ocurriendo. Volvemos otra vez al tema del aeropuerto de Barajas y todas las medidas. Y al mismo tiempo, dar pasos, estar reunida y escuchar a todos los sectores de la sociedad madrileña, sanitarios, sociales, de la educación y de la economía fundamentalmente, para juntos poder reactivar nuestra comunidad y darle un nuevo impulso para volver a ser lo que fuimos, incluso mejores, ¿no? No olvidemos que Madrid representa el 19%, más del 19% del PIB, somos el motor económico de España, y que gracias a eso somos la región más solidaria con el conjunto de comunidades autónomas. Queremos seguir siéndolo, y para eso tenemos que seguir tomando medidas en la línea de las políticas de éxito, las políticas liberales que hemos ido implementando en Madrid en los últimos años, ¿no? Ese es el camino, eso es lo que le preocupa a la presidenta y en lo que vamos a trabajar en los próximos meses. Lo vamos a dejar aquí. Don Alfonso Serrano, gracias. Diputado y portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo a todos vosotros y me alegro que estéis bien.